Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Shurik No Doy Una desde la tierra del tequila para darle la bienvenida a su serie de videos Parrilla de Apuestas. En esta ocasión les traigo el capítulo 2 que corresponde al Post Gran Premio de España 2025. Primero veremos un proceso de selección y descarte de las apuestas candidatas. Después vamos a ver el primer stint entre Piastri y Verstappen. Luego el último stint entre Piastri y Norris. Después vamos a ver el duelo Hadjar-Gasly y si tenemos tiempo vamos a hablar sobre Hülkenberg. Ok, antes de iniciar el evento pues yo me puse a hacer mi tarea y empezar a revisar estadísticas, entre las cuales encontré un patrón del equipo Alpine que curiosamente desde 2022 hasta 2024 todos sus pilotos habían puntuado en el Gran Premio de Cataluña en Barcelona, España. Por lo tanto, mi atención se centró principalmente en Gasly y su compañero de equipo, Franco Colapinto. Más o menos con estas líneas abrieron los casinos las apuestas del Gran Premio de España, donde vemos que la primera oportunidad de apostar pues es al vencedor de la carrera, que Oscar Piastri pagaba en ese momento 2.5 a 1. La primera columna es el pronóstico del ganador, la siguiente es los primeros tres, que es el podio, la siguiente columna es el top 6 y la última de la derecha es el top 10. O sea, hay que pronosticar los pilotos que piensa uno que van a terminar en los puntos al finalizar la carrera. Como ya bien habíamos comentado, pues todos los momios menores a 2.0 nosotros no los vamos a aceptar y nos vamos a concentrar en momios de 2.0 hacia arriba. En este caso pues señalé las que me llamaron a mí la atención, que sería Piastri y los Ferrari por el tema de las alas flexibles, Albon por ser de mi equipo favorito Williams, y más adelante vemos los momios de Pierre Gasly para entrar a los puntos al finalizar la carrera, el de Hadjar y el de Franco Colapinto fueron los que yo me gustaron más. Bueno, de aquí nos vamos al resultado de la segunda práctica libre, en donde ya en base a lo que se observó de los pilotos en la práctica 1 y 2, pues ya descarté a Colapinto, a Albon y a Sainz. A los Williams fue porque aproveché que terminando la sesión libre número 2 me conecté a un en vivo del señor Albert Fábrega, en donde comentó que el coche Williams era un coche de Q2 en Barcelona, debido a que el Williams no anda rápido sobre curvas de radio constante y donde es sometido a muchas fuerzas G durante muchos segundos. Eso no le va bien al Williams. Eso rompió mi corazón, pero las apuestas no son deseos, son lo que nosotros pensamos que va a suceder, ya sea en la calificación o en la carrera. Así que pues con todo el dolor de mi corazón, pero pues descarté a mis queridísimos Williams. Más arriba en la tabla me interesé ya con los resultados del performance de Alonso, Gasly y Hadjar, todos muy parejitos adentro del top 10 en la práctica libre 2. El que más me gustó por cómo se vio dominador fue Piastri, y de los que descarté porque se me hizo muy complicado analizarlos fue Russell, Verstappen y Leclerc. Ahorita vamos a ver eso en la gráfica. Este es el lap chart que corresponde a la práctica libre 2, en donde en la esquina inferior izquierda, que marca como a las 9 de la mañana, es el inicio de la sesión, y en la esquina inferior derecha, que marca a las 10 de la mañana, fue la finalización de la misma. Vemos que la primera media hora fue empleada por estos pilotos para realizar prácticas con tanques semivacíos, y la segunda media hora ya hicieron tiempos que correspondían más a pruebas con tanques llenos, de la cual resalta la línea blanca de Norris, en donde vemos que por ahí de las 9:52 de la mañana, ya casi 8 minutos para el final de la práctica, se avienta un pequeño stint de 4 vueltas,
La primera la hizo con DRS y las otras 3 las hizo sin DRS, lo que me hizo suponer que era una simulación de carrera. Piastri, que es la línea anaranjada, bueno, no se alcanza a ver por el masacote de tiempos que encimé porque puse demasiados pilotos al mismo tiempo, pero si ustedes se meten a la página de F1 Tempo y le ponen nada más a Piastri, nada más hizo un solo tiempo con vuelta con tanques llenos. Entonces eso me hizo suponer que tanto Russell como Piastri, que hicieron lo mismo, una sola vuelta con tanques llenos, lo hicieron porque de inmediato encontraron el comportamiento que deseaban de sus coches, y eso fue lo que yo interpreté, que ya no quisieron dar más vueltas para ahorrar motor y neumáticos. En cuanto a Verstappen y Leclerc, Verstappen hizo algunas de sus vueltas con DRS abierto, lo cual no coincide con una simulación de carrera, que normalmente dejan el DRS cerrado. Esa activación del DRS por parte de Verstappen me confundió, y como estaba a la par de los tiempos de Leclerc y Leclerc no abría el DRS, pues eso me hizo confundirme, así que se me hizo demasiado complicado determinar quién era más rápido, quién era más lento, y mejor los descarté. Yo consideraba que Verstappen, Leclerc y Russell iban a pelear por el tercer lugar. Recordemos que no sabíamos qué niveles iban a presentar cada equipo en España debido al cambio del reglamento de las salas flexibles. Entonces se me hizo muy complicado comparar Verstappen, Leclerc y Russell para el tercer lugar, y por eso mejor los descarté. Y me centré en Piastri, que fue el que yo consideré más dominador al terminar la práctica libre número 2. Este es el lap chart de la práctica número 2, que corresponde a Hadjar, Gasly, Alonso y Albon. Como vemos, sus simulaciones de carrera ya hacia el final de la práctica libre 2, pues el mejor de ellos, al menos en los tiempos, fue Gasly con el neumático amarillo. Y los demás estaban muy parejos. Hadjar, Alonso y Albon era el más lento de los 4. Entonces yo debo reconocer que me fui con la finta de suponer, o más bien mal suponer, que el desempeño de Gasly al hacer el mejor tiempo con el neumático amarillo era muy superior que sus rivales, que como todos sabemos a la postre resultó ser una suposición equivocada de mi parte. Así que pues ni modo, es lo malo de analizar los datos de la práctica libre 2, donde no sabemos qué mapas de motor lleva cada piloto, qué tan conservador está haciendo un equipo, quién está ahorrando neumáticos, quién está probando qué cosa, quién está ocultando rendimiento. Entonces pues ves unas cosas pero no lo puedes ver todo, muchas otras cosas las supones, y ahí es donde se abre el margen de error en el que caí yo, y pues ni modo. Esta es la gráfica de telemetría en donde se compararon los 4 pilotos que ya les mencioné: Gasly, Hadjar, Alonso y Albon. Lamentablemente pues aquí no puedes sacar conclusiones válidas sobre el desgaste de neumáticos. Es tan solo una sola vuelta y pues ni modo. Otro error que cometí fue que por razones de trabajo y de pendientes personales solo analicé la información de Piastri, de Verstappen, de Leclerc y de Russell, pero esta no la pude analizar terminando la práctica libre 2. Esta la analicé entre la Q3 y la carrera, ya faltando menos de una hora para la carrera. Pues ahora sí que a la carrera hice yo un análisis al vapor que resultó ser erróneo, y pues cometí error tras error con esta apuesta que le hice en favor de Gasly. Estos momios que están marcados en rojo después de la Q3 ya no estaban en esos valores, ya habían bajado a menos de 1,5, debido a que tanto Gasly como Hadjar iban a arrancar la carrera dentro del top 10 porque pasaron a Q3. Entonces, como yo cometí el error de no analizar pronto y no meter mis apuestas a tiempo, pues cometí otro error
de ir a otro casino a aceptar una apuesta similar, pero que es un poco más difícil de ganar que las apuestas del top 10. Estas apuestas de grupo, los casinos te seleccionan 4 pilotos y tú tienes que marcar de ese grupito cuál va a ser el piloto que va a terminar mejor la carrera. Independientemente de si se meten o no al top 10, eso ya es irrelevante, ya no importa. Lo que importa es que el piloto que tú selecciones le gane a los otros 3 de este grupito. Pero bueno, comencemos mejor con el análisis de las primeras vueltas de la carrera entre Piastri y Verstappen. Estamos en la vuelta 2, más o menos para que se ubiquen. En la gráfica superior de la esquina izquierda, donde dice Lap Chart, son los tiempos por vuelta, en donde se juntan los dos ejes, donde está el número 1, esa es la primera vuelta de la carrera, y si dirigen su mirada horizontalmente hacia el 66, conforme va avanzando los números, va avanzando la carrera hasta que termina la vuelta 66. En el eje vertical son los tiempos, en donde los más lentos andan alrededor del 1.24 y los más bajitos rompieron la barrera del 1.16 en las últimas vueltas de la carrera. Pero bueno, ahorita les voy explicando poco a poco de qué se trata. Aquí en esta flechita pues nos ubicamos en la vuelta 2, ¿sale? En esta otra flecha vemos que Piastri perdió una diferencia de 128 milésimas de segundo respecto a Verstappen, que fue más rápido por poquito, pero más rápido. Y ahorita vamos a ver por qué. Fue la ventaja que obtuvo Verstappen sobre Piastri en esta vuelta fue en el final del sector 2, que estamos hablando de antes de la curva 10. Ahí se ve la diferencia del DRS, la diferencia de velocidad, debido a que Verstappen abrió el DRS y Piastri no, porque Piastri iba en primero y atrás iba Verstappen. Ahí se ve la línea en anaranjado que Piastri no podía abrir el DRS, y esa pequeñísima ventaja fue la que puso las 128 milésimas en favor de Max, ¿sale? Y aparte, saliendo a la recta, otra vez, como estaba a distancia de Piastri, pues volvió a activar su DRS. Y ahí vemos una pequeña diferencia de velocidad. Esta ya viene siendo la vuelta 3. Aquí en la flechita de la esquina superior izquierda nos ubicamos en la vuelta 3 en el lap chart. Ahora la diferencia fue en contra de Max Verstappen. Ahí en la segunda flecha que apareció fueron 671 milésimas las que perdió Verstappen en tan solo la vuelta 3, y es lo que vamos a analizar aquí. Si se fijan, pues dado que Verstappen traía el DRS, le recorta tiempo en la recta principal antes de la frenada de la curva 1. Aquí vemos la diferencia de velocidad de Piastri contra la de Verstappen, precisamente por la activación del DRS que se ve abajo en la gráfica de la esquina inferior izquierda, donde está la última flechita que apareció. Esta es la misma vuelta 3. Aquí vemos cómo Verstappen pierde tiempo en la curva 3. En esa flechita que acaba de aparecer es en la gráfica del acelerador, y se ve que por alguna razón Verstappen tuvo que soltar el acelerador en la curva 3, lo que de ahí en adelante Piastri le empieza a sacar ventaja constante en todo el resto de la vuelta. Aquí vemos como en las siguientes vueltas, en las siguientes curvas, en la 4, que es todavía en el primer sector, Piastri frena, deja de acelerar después que Verstappen, y para colmo de males, Piastri acelera antes que Verstappen a la salida de la curva 4, lo cual también contribuyó a que siguiera sacándole ventaja. Otra diferencia en la curva 13, aquí vemos como Piastri suelta más el acelerador que Verstappen,
pero si siguen la línea vertical hacia arriba de la curva 13 y nos metemos al delta, a pesar de que Verstappen pasó acelerando más que Piastri, no se notó que le bajara una diferencia en tiempo, cosa rara. Y otras diferencias que noté en el manejo de un piloto y otro es que en la curva 9 Verstappen necesitó activar el freno y Piastri pasó sin frenar, sin tocar los frenos en la curva 9 y en la 14, que es la última antes de la recta principal. De aquí nos vamos rápidamente a la vuelta 4, en donde si vemos a mero abajo en la gráfica del fondo, ya DRS ya no tuvo Verstappen DRS. Adiós. Y si vemos en el gráfico del delta, que aquí en estas flechitas nos indican cómo Verstappen ya no le pudo descontar tiempo en la recta principal. ¿Por qué? Porque ya no traía DRS. Y de ahí, de la curva 1 y 2 en delante, Piastri empieza a sacar otra diferencia que vemos en la flechita de la esquina inferior derecha, que fueron otros 673 milésimas de segundo sobre Verstappen, en donde ya estableció su ventaja definitiva de que no se le pudiera acercar a distancia de DRS para que no lo pudiera atacar. Bueno, aquí vemos lap chart un poquito con más detalle y vamos a hacer énfasis sobre la estrategia de neumáticos. Bueno, una vez terminadas el pequeño duelo de las primeras vueltas, aquí vemos cómo el ritmo rápido que estableció la lucha entre Verstappen y Piastri hizo que hubiera un poquito de degradación en esas 3 vueltas. Si se fijan, los tiempos de Verstappen fueron cada vez peores de la vuelta 2 a la 5. Por lo mismo que el ritmo era muy muy rápido, con tanques llenos. Aquí vemos también cómo suben los tiempos de Piastri una vez que se logra despegar de distancia de DRS de Max. Suben los tiempos y después se estabiliza, los dos pilotos empiezan a hacer tiempos muy parecidos, se estabilizan, ya cada quien ya no están peleando, ya van con aire limpio cada quien. Ya Verstappen ya tiene suficiente distancia en segundos de Piastri, aunque va en segundo lugar detrás de él, ya se puede considerar que iba con aire limpio. Y aquí vemos cómo Verstappen entra a los pits en la vuelta 13, porque ya se ve como un piquito, como ya tiene tendencia de que se le están subiendo los tiempos, ¿sale? Y lo mismo hace Piastri, pero hasta la vuelta 22, lo cual es una buena diferencia de vueltas entre lo que le duró el neumático a Max y lo que le duró a Piastri. Este primer stint de Piastri para mí es una buena prueba de que el Red Bull tenía el desempeño, pero a costa de sufrir mayor degradación de neumáticos que el McLaren de Piastri. Eso hizo que el equipo de Red Bull decidiera hacer una estrategia diferida, yendo a una parada más que Piastri, porque si hubieran tratado de conservar el neumático no hubieran mantenido el mismo ritmo de Piastri. Ahí se ve la superioridad del McLaren sobre el Red Bull en una pista, como lo vemos ahí en la esquina superior derecha, muy muy caliente el pavimento, casi 49-50 grados y con mucha abrasividad según los infogramas de Pirelli. Aquí vemos esta flechita indica pequeños picos en los tiempos, irregularidades en los tiempos de Max, debido a que al entrar a la parada de pits saliendo se topa con tráfico. Sin embargo, estas otras flechas más adelante, cuando los dos pilotos ya traían el neumático C2, el amarillo, el medio, vemos como las líneas de tiempo de Piastri son prácticamente horizontales, prácticamente el mismo tiempo uno tras de otro, lo cual sugiere pues mucha presión en el manejo de Piastri, mientras que Verstappen venía tratando de recuperar todo el tiempo que perdió en su segunda parada que hizo en la vuelta 29 para quitar el rojo,
y poner el neumático amarillo. Aquí es donde Albert Fábrega, en la transmisión de la F1 TV, se dio cuenta luego que los tiempos de Max eran muy buenos, como para pensar alrededor de la vuelta 34, llegar a ese ritmo conservando el neumático hasta la vuelta 66. Pues ahí se ve que estaba muy inclinada la gráfica de tiempos de Max Verstappen y que era imposible que le durara el neumático con ese ritmo. En cambio, donde está la flechita de Piastri, el ritmo es más conservador, pero está conservando más neumático. Bueno, aquí nos pasamos al lap chart comparando los tiempos de Piastri y los de Norris, que en las líneas de abajo se ve que pues prácticamente traían la misma estrategia de neumáticos, y donde está la flecha en la esquina inferior derecha de la gráfica, vean como el último stint de 5 o 6 vueltas, que fue ya después del safety car, ya para cerrar la carrera, vean la inclinación de esa gráfica y compárenla con esta otra flecha de acá del primer stint, donde los tiempos están muy horizontales, porque en ese momento están conservando neumático tanto Norris como Piastri, y pues es una situación completamente diferente ya cuando pues te queda un sprint de 6 vueltas para ganar. Pues los pilotos le pisaron a todo el acelerador y la degradación se notó más acá pegado al final de la carrera. Aquí vemos la telemetría de la vuelta 61, comparando entre Piastri y Norris. En el delta de velocidad podemos ver la línea blanca es Norris, la horizontal es Piastri porque fue el más rápido, y Norris nada más en esta vuelta, en cuanto se salió el safety car, Norris perdió alrededor de 444 milésimas de segundo. ¿En dónde las perdió? Desde que terminaron el trazo de la curva 1 hasta el resto del circuito, en todas partes perdió tiempo Norris. Y al final, en la gráfica de mero abajo, en la de DRS, vemos que Norris nunca tuvo chance de abrir su DRS. Nunca pudo atacar a Piastri porque no estaba a distancia de DRS. Pues bien, ahora sí, este es el lap chart comparativo entre Hadjar y Gasly. En la flechita que acaba de aparecer, es la entrada de los pits de Gasly, que lo hizo nada más después de circular las 10 primeras vueltas. Tuvo que entrar a los pits porque quedó demostrado que su Alpine tenía mayor degradación que la del coche de Hadjar. En esa flechita que acaba de aparecer es Hadjar entrando a los pits en la vuelta 19 para quitar el rojo y poner el amarillo, para empezar su segundo stint. Esas flechitas denotan tráfico en la gráfica de Gasly, que al entrar tan temprano en su primera parada, pues cuando sale de los pits se ve involucrado en el tráfico, y cosa que le batalló durante toda la carrera. Esta flechita es el stint final después de que se salió el safety car, en donde fue un pequeño duelo por la posición entre Hadjar, que ya estaba delante de Gasly. Aquí vemos la telemetría de la vuelta 63, y entre Gasly, que es la línea rosa, contra la blanca, que es Hadjar. Aquí vemos la diferencia que le sacó Hadjar a Gasly, que está moderada. A primera vista se puede ir uno con la finta que estuvo peleado, porque nomás perdió 126 milésimas de segundo Gasly respecto a Hadjar, pero eso es por la activación del DRS que tuvo a su favor Gasly al circular detrás de Hadjar, lo cual es una ventaja muy muy grande. Si no, Gasly hubiera perdido mucho más tiempo. De hecho, Gasly tuvo mucha suerte de que tuviera que entrar el safety car para poder retirar el coche de Antonelli, porque a Gasly le había quedado un último stint. Al entrar a la vuelta 31 a los pits para poner el neumático amarillo,
le quedó un stint muy largo de 30 y tantas vueltas hacia el final de la carrera. Entonces Gasly se vio muy afortunado de que entró el safety car y lo salvó, porque se veía que se iba a caer por rendimiento esos neumáticos, y los pilotos que venían atrás de él era posible que lo sacaran del top 10. Entonces Gasly pues perdió mucha distancia con Hadjar, producto de la degradación, pero pues se vio afortunado por el safety car y conservó su octavo lugar para conservar los puntitos al final de la carrera. Pues bueno, aquí vemos la gráfica del lap chart de Hülkenberg en comparación con la de Hamilton. Aquí vemos que en realidad hasta antes de la entrada del safety car a la pista, pues los ritmos nada que ver los de Hülkenberg con los de Hamilton, donde Hamilton en su stint con neumático amarillo era mucho más rápido que Hülkenberg. Lo que pasa es de que pues con la entrada del safety car resulta que Hülkenberg tenía otro juego de neumáticos nuevo a su disposición, producto de que pues el mismo Hülkenberg lo dijo, que cometió un error en la calificación, con lo cual quedó eliminado muy temprano, y entonces eso lo hizo ahorrar involuntariamente neumáticos rojos, que a la hora que sale el safety car pues se ve beneficiado y le aplica sin piedad, y es cuando rebasa a Hülkenberg a Hamilton. Aquí pues era algo que sucedería muy difícilmente sin un safety car de por medio, y con las ventajas que ya mencionamos de neumáticos de Hülkenberg sobre las de Hamilton. Aún así, pues es difícil hablar del tema de Nico Hülkenberg, porque desde el punto de vista de un apostador, pues se nos fue una gran oportunidad. Como lo vemos aquí, antes del evento Hülkenberg pagaba 101 a 1 si quedaba dentro del top 6, que a final de cuentas Nico terminó quinto, beneficiado o como haya sido, terminó quinto. El casino te hubiera pagado 100 veces lo que hubieras apostado por Nico Hülkenberg. El problema es que es muy difícil de ver ese tipo de cosas. Yo quisiera preguntarle a mi queridísimo F1 Remo, que suele organizar quinielas en donde participa la gente. Me gustaría saber cuántas personas pronosticaron a Nico Hülkenberg en el top 10, y también cuántas personas pronosticaron que Verstappen iba a terminar décimo. Eso nos va a dar una buena idea de lo difícil que es esto de detectar apuestas tan buenas como la de Nico Hülkenberg. Pues bien, llegamos al balance de esta semana, que pues se perdió una apuesta y se ganó otra. Por el momio que pagó la apuesta de Oscar Piastri de 2.60 multiplicado por 50, pues da 130 pesos de retorno, de los cuales de ganancia neta son nada más 30 pesos. En unidades equivale a una modesta ganancia de más 0.6 unidades. Llegamos así al final de este video. No me queda más que agradecer el favor y atención por haber llegado hasta aquí, y solicitarles su like si es que les gustó, y que compartan, por favor. Mando un caluroso saludo a todos los integrantes del grupo de WhatsApp de los Bossers, a Israel Gutiérrez, a Priscila, a Nova, a Francisco Gerardo, a Rodolfo Delgado, a Jorge Herrería, a Arturo, y gracias en especial a F1 Remo, que sin sus comentarios nunca me hubiera animado a hacer este tipo de análisis en video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.